El libro de Apocalipsis tiene estrecha relación con las dispensaciones. ¿Alguien sabe lo que es una dispensación? ¿Dispensación? No. Son periodos de tiempo específicos en la historia bíblica, ¿sí? Si pudiéramos poner el paso del tiempo desde la eternidad, como dice la Escritura, hubo un tiempo en el que Dios destina un espacio que se llama Edén para después darle continuidad a la eternidad. Esa es la línea del tiempo, ¿sí? Este Edén, aquí lo pone, y termina aquí, con el Edén, ¿sí? Este es todo el periodo de tiempo bíblico en una eternidad que no sabemos dónde empieza ni sabemos dónde termina. Pero nuestro análisis va a quedar en este espacio, ¿sí? Donde vamos a dar zoom y lo vamos a poner grande. Los inteligentes la ven derecha. ¿Cómo está? Súper derecha. Bien derechita, entonces ustedes son bien inteligentes. ¿Vale? Esa es nuestra línea del tiempo. Esta línea del tiempo va a estar dividida en dispensaciones, que son diversos periodos de tiempo establecidos en la narración bíblica. La Biblia es el único, grábeselo esto muy bien y predíquelo de esta forma. La Biblia es el único documento que nos da razón de la eternidad y hasta la eternidad. Las demás teorías, los demás estudios y conservación allá de los análisis históricos de los filósofos y pensadores, pues por ahí llegan y quién sabe dónde termina. Y no son eso, no son más que eso, teorías. Pero la palabra de nuestro Dios es la que nos da cuenta desde la eternidad y hasta la eternidad. Tú eres Dios, dice la Escritura. ¿Sí? Entonces, ese Dios que conocemos, ese Dios que nos ha dado la vida, nos creó, nos formó y nos hizo. ¿Sí? Entonces, hay un momento en donde en el corazón de Dios, ¿sí? Surge la idea de crear al ser humano. ¿Sí? Entonces, en este momento que sale, vamos a poner la primera dispensación, es cuando Dios decide crear al ser humano y lo pone un espacio de tiempo en el Edén. Ese espacio de tiempo en el Edén, pues ustedes saben que vivieron dos personas nada más, Adán y Varona, o Adán y Eva. No es que eran tres, es que Varona cambió su nombre para ser Eva. ¿Sí? Entonces, este tiempo en el Edén es el tiempo de la inocencia. ¿Por qué es inocencia? Porque no había conciencia. ¿De qué no había conciencia? Del pecado, del bien y del mal. ¿Sí? No había ni conciencia del bien ni conciencia del mal. Ellos estaban en una postura en donde su labor era vivir en el bien. ¿Sí? Pero Dios no nos creó de manera automática o de manera carente de decisión. Para eso, en esa forma están los ángeles. Los ángeles ahí están y les sirven y todo. A nosotros como seres humanos somos una raza especial en donde Dios nos crea, nos forma a su imagen y semejanza, en inocencia, en santidad, en nivel espiritual, en una capacidad de relacionarnos con Él, en forma de vida. ¿Sí? Así nos crea, pero nos da una característica que nos da la voluntad para que usted y yo sepamos que podemos tomar decisiones. Ya lo he mencionado otras veces, ¿verdad? Si yo les digo, ¿qué quieren tomar? Nomás tenemos coca y coca y coca y coca. ¿Qué quiere usted tomar? Pues, ¿para qué le pregunta? ¿Verdad? Pues, coca. Pero si yo le digo, mira, hay agüitas, tenemos eso, usted ya tiene la capacidad de optar por la que mejor le agrada. Entonces Dios hace al hombre, lo pone en el huerto de Edén, características muy especiales, pero le pone la capacidad de elegir. Claro que para que pueda elegir, pues le pone opciones. Y le pone entonces el bien
y le pone el mal. Y el hombre, pues, opta por el mal. Casi. ¿No? Entonces, ese tiempo de la inocencia termina y entonces el hombre empieza a conocer el bien y el mal. Y entonces, no va a poner un lado para que me alcance la línea, ¿verdad? Y viene otro tiempo, que es el tiempo de la conciencia. Aquí es donde el hombre ya está consciente de que hay bueno y de que hay mal, de que ha pecado, de que ya tuvo que salir del Edén, ¿sí? Y ahorita en una tierra con diferentes características, una tierra agresiva, una tierra que le genera espinos y cardos, una tierra que le promete comida siempre y cuando trabaje. ¿Sí? Ese tiempo también por ahí está y viene hasta el momento de Abraham. ¿Sí? No es que con Abraham termine el tiempo de la conciencia, sino que es una persona consciente. ¿Sí? Hay otras personas por aquí. Desde Noé se empieza a gestar la generación de Abraham. Desde Noé. Recuerden que Noé también era una persona justa. ¿Sí? Pero el que va a marcar una dispensación completa es Abraham, porque entonces es en Abraham en donde Dios establece una promesa de salvación eterna. Es donde con él, con Abraham, con Dios establece un pacto eterno. ¿Sí? En ti, aquí, serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Y es un pacto eterno, o sea, va a durar por siempre. Dios lo profetizó desde aquí. Cuando el hombre peca, Dios ya establece un punto de redención. ¿Sí? Cuando dicta la sentencia que la simiente de la mujer va a herir a la serpiente en la cabeza y la simiente de la serpiente le va a herir en los pies a la simiente de la mujer. ¿Sí? Pero bueno, aquí es donde se concreta como un pacto eterno. De aquí, de este momento, ¿sí?, de Abraham, la promesa de la descendencia de Abraham, ¿sí?, viene un periodo en donde lo que predomina es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo elegido por Dios. Claro que pasa Isaac y pasa Jacob. Jacob, que es Israel. Este periodo de tiempo también del pueblo de Israel es un periodo de tiempo en donde la salvación le corresponde al pueblo de Israel. Si la persona quiere tener comunión y relación con el único Dios, tiene que pertenecer al pueblo de Israel. ¿Sí? Es Israel el único pueblo en toda la tierra que contiene la ley de Dios. La ley de Dios ciertamente no va a salvar, pero la ley de Dios nos conduce por el camino que Dios ha dispuesto. Si alguna persona quiere ser salva, tiene que ser Israel. Un ejemplo muy claro es Ruth. Esta señora Ruth, siendo moabita, no pertenece al pueblo de Israel, pues no figura para nada en la Biblia. Ella va a figurar, por ejemplo, Orfa, una contemporánea de ella, ¿sí?, pues se fue, se regresó a Moab y se acabó Orfa, ya no aparece más. Ruth no, Ruth se fue con su suegra a Israel, se casa con un israelita que se llama Boz, y entonces con ese casamiento ella ya arregla el problema de la ciudadanía y la visa y todo eso para poder pertenecer al pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, pues la salvación estaba en Israel y el tiempo sigue corriendo, las dispensaciones. ¿Sí? ¿Cuándo termina este periodo de Israel que está marcado por los jueces, los reyes y los profetas? ¿Cuándo termina eso? Aquí. Cuando viene la primera venida de Cristo. Vamos a ponerle de Jesús, porque es exactamente eso, la primera venida de Jesús. ¿Sí? Entonces aquí cuando
Jesucristo viene aquí por primera vez y empieza una nueva dispensación, ¿sí? Un nuevo periodo de tiempo que va a terminar aquí. Este periodo de tiempo está marcado por la participación de la iglesia. ¿Sí? ¿Cuándo va a terminar este periodo de dispensación? Con la segunda venida de Jesucristo. Segunda venida. ¿Sí? La segunda venida, estamos hablando de que como esta venida desde allá arriba llegó hasta la tierra, también Él va a llegar hasta la tierra. Entonces, dentro de esta segunda venida y en esta dispensación, va a haber un momento especial en el que el Señor Jesucristo va a venir, pero no va a llegar. Vamos a poner aquí la nube. ¿Por qué le puse la nube? Puso su cara de interrogación. Ahí lo vamos a encontrar, en las nubes. ¿Quién lo va a encontrar? La iglesia que ha aceptado a Jesús como su Salvador. Entonces la iglesia será llevada con Él. ¿Sí? Este periodo, ¿sí?, es la actuación de la iglesia. Después de esto, ¿sí?, viene un periodo de 7 años. Estos 7 años, aquí va a ser el momento de la tribulación. ¿Se acuerdan que les dije? Sí. Profe, ¿y dónde tiene la segunda venida? ¿Viene o no viene? Sí, en la Pero segunda. no se encuentra en las nubes, no baja hasta la tierra. Otra vez. En la primera venida llega a la tierra. En la segunda venida llega a la tierra. Pero entre una y otra está el rapto. Ahí está. En donde Él viene, pero no llega. Entonces viene 3 veces. ¿Viene qué? ¿Viene 3 veces? Y la segunda es la que sí Esta- viene hasta la tierra. Aquí sí va ¿A a qué llegar. viene? Ahorita la vamos a explicar, ahorita la ¿Qué vamos a dice? explicar. ¿Viene o no viene? Sí, hay por eso hay tanta confusión, porque, bueno, ¿viene o no viene? ¿Sí? Entonces, este momento de tribulación de 7 años, acá va a haber otro escenario, que son las bodas del Cordero. ¿Sí? Este periodo es de 7 años. Los 7 días que duraba una boda judía. Es un año por día. Los mismos que dura la La tribulación. ¿Sí? A ver, espérenme, ya me falló me falló mi esquema. Esta no es aquí, perdón. Esta es acá. A ver si no las confundo. Segunda venida. Sí, perdón. Esta, Es que la segunda venida, siempre decimos la primera venida fue cuando nació y la segunda venida es esa que va a explicar porque el rapto no lo vemos como segunda venida. no, a veces lo vemos como segunda venida, pero no lo es. Pero se maneja más como segunda venida, esa es la última. Sí, entonces voy a hablar, me confundí. El periodo de los 7 años comprende del rapto hasta la segunda venida. Aquí la pone del rapto. ¿Sí? Pero ya no estamos. Ya no estamos. ¿Verdad? Aquí no. En la tribulación, estos 7 años lo va a poner desde el momento del Me tiene rapto, preocupada. que empieza la tribulación, Sí, estábamos en otro video. ya no estamos. Bueno, ¿Sí? Entonces, la tribulación termina con la segunda venida. ok. ¿Sí? Se me pasó ahí, se me brincó mala antena. ¿Sí? Después de esto, ¿sí?, nosotros vamos a reinar con Él y vamos a venir aquí a la tierra y vamos a estar gobernando 1000 años, que es el milenio. ¿Sí? ¿Cuándo nos van a regresar? Sí, Ya pero- venimos todos juntos Pero ahí. venimos con Él. Dice, reinaremos por siempre con Él. Nueva. No es lo mismo No, o sea, estar la aquí esta, peleándose no, no. con la tribulación, que la vamos a analizar en detalle, a andar con Él reinando. ¿Sí? Después, al término de este año, esta dispensación va a terminar, la dispensación del milenio, va a terminar con el juicio de Dios. El juicio de Dios
es el conocido con el nombre del juicio o el gran juicio del trono blanco. ¿Sí? Después de esto, ¿sí?, nos daremos con él, vamos a dar inicio a la dimensión de la eternidad. ¿Por qué le llamo, ya no le llamo dispensación, le llamo dimensión? Porque el... ¿Mande? Porque no se va a poder medir. Es otra forma de medir nada más. ¿Sí? Es otra forma de medir tiempo, medir vida y medir características de cada uno de nosotros. Y ya, se acabó el estudio. Gracias. Ese es todo el estudio de las dispensaciones. Entonces, el libro. Perdón, ¿por qué dijo que acá ya no le llama dispensación? Dimensión. O porque es dimensión. Dimensión. Y la dimensión o la palabra dimensión es forma diferente de medir las cosas, los hechos, las edades, los tiempos. ¿Sí? Desde antes del Edén era una dimensión diferente. Cuando Dios pone el Edén, entonces pone el sol y pone la luna y empieza a marcar los días que conocemos. ¿Sí? Todo este periodo de tiempo se mueve con años, meses y días que conocemos. ¿Sí? Todo esto. Pero después de esto, cuando empiece la eternidad, la dimensión cambia a la original, en donde ya no habrá llanto, ni tristeza, ni nada de eso. Ya no va a haber más gente. Sí, en una dimensión distinta. Pero allá en otro pero allá no va a haber pecado. No, ni tampoco va a haber opción de. ¿Sí? Porque ya dijo aquí, haré un pacto eterno. Ay, es que nos vayamos para allá, ¿verdad? Para no estar batallando. Eso no es mucho problema. El pacto o la promesa la empezó aquí. Aquí en Adán la profetizó. En Abraham la hace patente, la hace efectiva el compromiso de Dios de ofrecer una salvación eterna para toda la humanidad. Esa salvación eterna se logra aquí, 30 años después de que vino. Cuando muere Jesucristo. Entonces, la salvación a través de la cruz del Calvario tiene efecto para allá y tiene efecto para allá. ¿Por qué tiene efecto para acá? Porque todas estas personas no tienen la salvación. David, Moisés, ¿por qué no tienen la salvación? Porque todavía no moría Cristo y no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo, que es el que murió para perdonar los pecados de toda la humanidad. Entonces ellos están esperando la redención de Jesucristo. ¿Sí? Algunos escritores bíblicos los llaman en el seno de Abraham. Entonces el seno de Abraham sí existe. Sí. No sabemos su ubicación, sino su existencia, en donde todas estas personas esperan la redención de Jesucristo. ¿Vale? Porque solamente... Una vez redimidos, entonces esperan al siguiente evento que es el rapto. Sí, donde ya viene la manifestación de los hijos de Dios. Eso sí lo vamos a leer muy bien en Apocalipsis. ¿Y en el rapto ya los recoge a ellos también? No, ellos no pasan por el momento del rapto. ¿Sí? Ellos ya murieron. ¿Se acuerdan que Jesucristo habló de Rico y Lázaro? Sí. ¿Dónde estaba Lázaro? En el seno de Abraham. Y podía ver a los que estaban allá. Pues no estaban en el reino de los cielos. ¿Sale? Tampoco estaban en el infierno. El que estaba en el infierno era el rico. ¿Sí? Ahora, hay que ver la dimensión de infierno. ¿Sí? Infierno la vive desde aquí si quiere. ¿Sí? Usted viva sin Dios y no hay otra vida. Sí, sí es. Es que es un infierno. Pero cuando pasemos después de esto,
Dice que serán lanzados al lago de fuego, que es propiamente el infierno. Entonces el infierno tiene un concepto de esa forma como lago de fuego, pero también tiene un concepto filosófico. ¿Sí? La vida sin Dios ya es un infierno. Como la vida eterna. ¿Cuándo empieza la vida eterna? Ya está, porque ya tenemos una vida con Dios. Ahorita sujeta a estas dimensiones, tenemos que venir, tenemos que dormir, tenemos que comer, tenemos que trabajar, tenemos que cumplir con esas obligaciones y también tenemos que dedicar el tiempo al Señor, porque esa es parte de la vida eterna, porque estamos en esta dimensión. No podemos hoy decir, esto es la vida eterna, ya no como, ya no trabajo. Si no trabaja, no come. Entonces, el juicio del trono blanco es después De todo. Después de todo. Lo último. ¿Sí? Este juicio del trono blanco no es sino la reiteración de este juicio. El rapto véalo usted como un juicio, porque es ahí donde se va a hacer la selección de los que no son y de los que son. Una vez estaba una persona diciendo, un pastor decía, todos los cristianos que se queden, perdón, los cristianos no se quedan, reitero, las personas que venían con la iglesia, acudían a las reuniones, pero no eran cristianos, se quedan. A la gran tribulación. A la gran tribulación. ¿Vale? Entonces, en este ámbito de dispensaciones es donde vamos a ubicar el libro de Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis es una narración, ¿sí?, que más o menos va a empezar por este punto. Lo voy a poner de otro color, ¿sí? Aquí empieza la narración del libro de Apocalipsis, aquí. Y nos va a describir todo esto. Ese es el libro de Apocalipsis. ¿Sí? Claro que el libro de Apocalipsis tiene una concordancia con toda la escritura, como toda la escritura. Todos los libros de la Biblia están entretejidos. Todos hablan de todos y se relacionan. También el libro de Apocalipsis se relaciona con los demás, lo vamos a ver también. Pero más o menos el periodo de tiempo o el contorno o contexto histórico del libro de Apocalipsis es final del periodo de la iglesia y hasta la eternidad. El libro de Daniel también nos habla, ¿sí? O sea, todos los libros hablan de la salvación, pues todos son cristocéntricos. Pero el libro de Apocalipsis es una narración más específica y cronológica de este tiempo. ¿Nos he ubicado en dónde está el libro de Apocalipsis? Él tiene un periodo de tiempo bastante largo en su narración, el libro de Apocalipsis. Pero no estaba antes de que viniera Jesucristo o de que muriera Jesucristo. No estaba antes. ¿Por qué? Porque ¿quién lo escribió? Juan. ¿Quién era Juan? El apóstol más joven. Y curiosamente lo escribió cuando ya estaba más viejo. Entonces hay una distancia entre que Jesucristo murió y que fue descrito el libro de Apocalipsis. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? Lucy, mi hija, hizo este estudio, pero le puso como 50 elementos. Más allá se entiende. No, sí se entiende, pero ella metió todo así, muy completo su estudio. A ver si, hizo también un video, a ver si los consigo y se los doy para que amplía cada uno de estos fenómenos o hechos, así de manera muy abundante, con muchos datos, muy interesante, pero muy más complicado. ¿Vale? ¿Y esos 1000 años serían en esta tierra? En esta tierra. ¿Y por qué venimos en 1000 años? Porque el Señor Jesucristo viene a reinar aquí en la tierra 1000 años. Viene a demostrar, recuerden que todo desde aquí hasta allá, el objetivo de Dios es mostrar su gloria, que Él es Dios. Y nos da todo este tiempo para que sepamos que Él es digno de honra y de gloria, y no se la reconocemos. Pensamos que tenemos más gloria nosotros que Él. Entonces vienen estos 1000 años y Él va a demostrar ahí quién manda. Es como todo, ¿no? Si una persona, un guerrero de aquellos de la historia, ganaba una gran batalla, pues tenía o quería el tiempo para disfrutar su victoria, ¿no? Empezar a ver sus nuevos territorios, sus conquistados, que le tributen, todo eso. ¿Sí? Entonces, pues es un plan de Dios. Lo importante es que vamos a andar con Él y que nada nos va a separar de Él ya en ese periodo.
Esos 1000 años van a ser para los que no creen en él. Los que creen en Él. Oh, Sí, sí, vamos. Colombia. A ver, la iglesia, ¿sí? La iglesia, aquí empieza. Aquí nace la iglesia con Jesucristo. Él instituye la iglesia, ¿sí? Y esta iglesia va a vivir con Él, ¿sí? En un momento dado, esta iglesia se va con Él, ¿sí? Los que van aquí, espero que todos los que estamos aquí vayamos. Vamos a estar con Él. ¿A dónde Él. vamos? Vamos con Él. Vamos a pasar un tiempo extraordinario para empezar en una boda. ¿Les gustan las bodas? ¿Por qué? Porque es una fiesta. Una fiesta bonita. Ya les he dicho, a mí me buscan allí en la boda, en la sección carnes. Todos están en la sección postres, no sé. Yo la de postre. Yo en Ándale, el café. pues. Sí. Una fiesta. ¿Sí? Nosotros vamos a estar acá de fiesta y otras personitas van a estar acá abajo. Pero nosotros no vamos a ver. ¿No? Nosotros no vamos a tener conciencia ¿Qué quiere decir con tener conciencia? de Están acordarte. disfrutando de la fiesta. No. Mire, vamos a estar acá arriba, ¿sí? Si usted quiere estar viendo para allá abajo, no lo creo que se pueda, ¿verdad? Pero no sé. Pero ¿a quién le va, ¿a quién le va a interesar? ¿A quién le va a interesar, no? Ahorita lo vamos a analizar más en detalle con el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis nos va a decir exactamente cómo son esos movimientos, ¿sí? Cómo hace una descripción de este foro, de este escenario, y es algo extraordinario, que vamos a andar así. No sé si usted quiere andar viendo, buscando historias de cómo vivía, cómo la pasó antes de conocer al Señor, y cómo era la vida sin Dios. ¿O quién se quedó allá abajo? ¿O quién se quedó? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a vivir con Él, vamos a con esta fiesta. Él va a venir aquí, Él va a venir en su segunda venida aquí, ¿sí? Y va a pelear la guerra del Armagedón. ¿Se acuerdan? O ahí va a ser la guerra de las mujeres. Aquí en la segunda venida. Para eso viene. Y decimos que es la segunda venida porque dice la Escritura que Él va a venir y va a posar uno de sus pies en la tierra y otro de sus pies en el mar ahí para establecer su poder. Y va a obtener la victoria sobre todas las naciones que se están disfrutando el poder aquí, el anticristo y todos los poderíos que pueda haber por ahí. Entonces establece Jesucristo como el Señor y regresa en un caballo blanco a disfrutar la estancia con su esposa, a quien la va a llevar a vivir con él en actividades que él va a hacer. Entonces aquí en este tiempo no viene a sufrir, morir, perdonar, sanar enfermos, viene a reinar. Y nosotros reinaremos cumpliendo el propósito por el cual fuimos creados. Porque Él, una vez que nos salva por su muerte, nos hace reyes y sacerdotes para que reinemos juntamente con Él. Pero en esos 1000 años ya no va a haber maldad ni nada. Para nosotros no. ¿Y para quién sí? Vamos a ver qué dice el libro de Apocalipsis. ¿Sale? Y en las bodas, ¿vamos a ver a Dios o todavía ahí no? Más Sí, a sí lo vamos a Jesucristo. ver, sí lo vamos a ver. Ahí lo dice el libro de Apocalipsis. Ahí lo vamos a poder visualizar ya pero no con estos ojos, sino con el cuerpo glorificado. ¿Cuándo adquirimos el cuerpo glorificado? En el momento del rapto. Que dice, en un abrir y cerrar de ojos, los que estamos vivos, los que están muertos, los cristianos muertos, resucitarán y recobrarán su cuerpo glorificado. Y los que estamos vivos, seremos transformados, más o menos así como que morir, y retomar el cuerpo glorificado, y con ese cuerpo nos presentaremos en las bodas del Cordero. Ya lo vimos hace 8 días, cubiertos de vestiduras blancas, y entrará toda la iglesia. La iglesia es el grupo mundial de personas que creen en Jesucristo. No que hacen que creen en Jesucristo y que fueron incluidas en este fenómeno. Por eso dicen que los cristianos cuando mueren
van a un lugar donde van a esperar Esperan, a que el Señor venga para encontrarlo. así es. Si no habrá. Ya en este periodo de tiempo ya no se conoce como el seno de Abraham, Sí, ¿no? porque nuestro patriarca ya no es Abraham como ellos, Ahora es Jesús. ahora es Jesucristo. Entonces, ¿ahora cómo se conoce? Ahorita en Apocalipsis lo vamos a ver, ahí está No, porque también. se le va a olvidar todo lo que nos va a decir ahorita. No, pues pongan todas sus preguntas, si quieren Sí, sí, no. las hacen por escrito y si no las contestamos ahorita, pues que este estudio va para 4 o 5 semanas, por lo menos, para que tengamos una mejor comprensión, pero con bases bíblicas, porque esto es teórico, hasta ahorita no hemos abierto la Biblia, ¿sí? Pero sí sabemos que estuvo Abraham, todos sí sabemos, ¿no? Todos sí sabemos las bases bíblicas, ¿sí? Donde vamos a centrarnos es en este momento, punto por punto, de acuerdo a lo que establece la Escritura, paso por paso, sin volarnos, ¿no? Ya vamos allá, andar allá, interplanetario, no. Vamos a estudiar, vamos a hacer un estudio espiritual con los pies en la tierra. Tampoco se vaya, volemos, ¿no? Ahora sí ya no me hablen, ya ando volando, ya no estoy aquí en la tierra y aquí vamos a estar mientras la iglesia es raptada. Si tratamos de ubicar, voy a borrar esta línea, si tratamos de ubicar en qué momento estamos viviendo ahorita, en qué momento puedo poner el año 2020, si yo hago más drástico el inicio del rapto, no lo hago así tan curvo, ¿verdad? Sino aquí está el tiempo de la iglesia y el rapto va a ser en esta línea vertical, en este punto aquí. ¿En qué punto está la iglesia ahorita viviendo? Una rayita Casi antes, llegando al... Yo lo pondría por aquí. Pegadito, Desde que Jesucristo empezó la iglesia hasta que se la va a llevar en el momento del rapto, yo creo que está el año 2020 está por ahí. O sea, ya estamos muy próximos. ¿Cómo vas a decir eso? ¿O en qué? En la palabra de En la palabra de Dios, ¿sí? En los sellos, que ya los vimos hace 8 días. Hoy los vamos a ver con más detalle. Bueno, en las clases los vamos a ver con más detalle. ¿Vale? Entonces, no sé si le quiero tomar una foto a antes de que lo borre, para que lo tengan por ahí, si le interesa. Sobre todo que vaya usted buscando citas y referencias bíblicas que ubiquen las dispensaciones. Desde donde está el rojo es donde vamos a comenzar lo El de Apocalipsis. Sí, ya ahorita nuestro estudio se va a concretar en el libro de Apocalipsis, como dice ahí arriba, que es ese periodo de tiempo dentro de todo el periodo de tiempo. junto al rapto, porque ya en ese tiempo ¿Sale? está. Ahora voy a poner mi esquema del libro de Apocalipsis. ¿O no era ese? No, este es el de las dispensaciones. Sale, aquí la pongo. ¿Qué son las dispensaciones? ¿Se acuerdan que puse toda, no, usted no lo vio, toda la eternidad desde allá hasta acá, ¿sí? Y el tiempo de las dispensaciones lo puse de este tamaño. Un periodo específico de tiempo. Sí, aquí está el Edén y aquí está el juicio de Dios. Y ese periodo que toda la narración bíblica está aquí, desde la eternidad Hasta la a la eternidad. Luego le di zoom a y lo puse así de grande, y aquí puse las dispensaciones. ¿Ok? Y dentro de esas puse el libro de Apocalipsis más o menos en esa parte. Ahora voy a poner el libro de Apocalipsis más grande para que lo vayamos analizando. ¿Sí? Entonces, el libro de Apocalipsis, si lo pongo largo, ¿sí?, tiene 3 divisiones fundamentales. La primera, la segunda y la tercera. La primera división está marcada con el capítulo 1. La segunda está marcada con el capítulo 2 y 3. Y la siguiente está marcada con el capítulo 4 hasta el capítulo 22. Son las divisiones. Divisiones. Y la que está fragmentado el libro de Apocalipsis para su estudio.
Esto también lo comentamos hace 8 días. Todas son con un periodo de tiempo. Entonces, Apocalipsis, dijimos, quiere decir revelación. En singular, revelación, no revelaciones. Una, revelar a Jesucristo. Entonces, este periodo nos revela a Jesucristo. Este periodo nos revela a la iglesia de Jesucristo y todo este periodo nos revela a Jesucristo y su iglesia. Otra forma de ver el libro de Apocalipsis es que da inicio, ¿sí?, con la introducción, el mensaje a las iglesias, y después vienen los sellos. Los sellos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el séptimo sello es el que va a dar origen a las 7 trompetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y la séptima trompeta es la que va a dar origen a las 7 copas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 copas. Ese es el libro de Apocalipsis. Las copas de la ira de Dios. Las copas de la ira de Dios, que ahora sí pretendo que las veamos con mayor precisión en el texto bíblico. Entonces, este esquema y este análisis, lo dijimos, lo vamos a ver desde el punto de vista 7, 7, 7. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, no desde el 666, que es como estaba preguntando Mayeli. Y acá abajo, ¿qué va a pasar? ¿Quién sabe? No importa. ¿Sí? Ese es asunto que tiene que ver. ¿Quién es el 666? Hombre, La bestia. por eso. No se refiere al varón, no, sino a la bestia. Ay. Sorry. ¿Vale? Ahora sí busquen en su Biblia Apocalipsis 1, 1. Comienza la clase. Ahora sí comienza la clase, no. Ya llevan media hora, 40 minutos. ¿Qué dice Génesis 1, 1? La revelación de Jesucristo. Revelación de Jesucristo. No dice revelaciones, ¿verdad? Apocalipsis 1, 1. ¿Vale? Entonces esto está inventado o fundamentado en Apocalipsis 1, 1. La revelación de Jesucristo. Vamos a conocer a Jesucristo. Estas divisiones están sustentadas en Apocalipsis 1, 19. ¿Alguien lo puede leer? Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El 20 no. Porque dice 7. No. ¿Cómo? Dije el 9, el 19, ¿no? 1:19, pero ya se lo leí. Pues sí. ¿Y qué dice? Aquí lo puse. Mientras usted lo leía, yo lo escribía porque se lee más rápido, ¿verdad? Escribe las cosas que has visto, Y las que son. las que son y las que han de ser después de estas. Ahí están las 3 divisiones. Ahora,
¿Cuáles son las que se han visto? De Jesucristo. ¿Quién lo redacta? Juan. Ahora ustedes son bien hábiles. Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. El Evangelio. No la carta, sino el Evangelio. Hola. Juan 1. En el principio era el verbo ese. Ujú. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha visto hecho ha sido hecho, fue hecho. ¿Hasta dónde? ¿Hasta el 3? Ya. ¿Hasta el 3 de yo? Sí. Ay, déjeme ir por mis lentes. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ese es el 4. Déjenme ver cuál era. Espérenme entonces. Ay, es que mi máquina se está fallando. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon vuestras manos tocante al verbo de vida. Sí. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿El 3? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ya me andaban cuadrando las cuentas. Entonces es Juan 1:1, la primera carta. ¿Sí? Que le puse mal ahí. Entonces, Juan está dando testimonio, dice, lo que fue desde el principio. Lo que hemos Oído. visto. Lo que hemos visto. Lo que hemos oído y luego lo que hemos Y lo visto. que hemos con visto. nuestras ¿Qué más dice? Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Contemplado. Palparon nuestras manos. Luego, Tocante al verbo de vida. al verbo de vida. Luego entre paréntesis dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos La hemos visto. Ujú. y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Cómo se nos manifestó? Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Con su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Entonces, el Apocalipsis, la revelación de Jesucristo va en el tiempo pasado, lo que fue visto, que es Jesucristo viniendo en carne. ¿Sí? Lo que fue visto. ¿Y qué fue visto? A Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Ahora sí vamos otra vez a Apocalipsis 1:1. Ahora sí ya me puse mis lentes para no andar inventando. Apocalipsis 1, y ya no nos vamos nada más al versículo 1. El 9. Yo, Juan, su hermano y copartícipe suyo en la tribulación, en el reino de la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. O sea, estaba preso, pero no por delincuente, sino por causa de la palabra. Elemento requerido para que usted aprenda Apocalipsis, dice el versículo 10, estaba yo en el Espíritu, en el día del Señor. No dice era domingo, lunes, martes, miércoles o jueves o viernes, sino en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía,
yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, lo que ves, o sea, lo que es en ese momento. ¿Sí? 2 y 3 es lo que en ese momento está haciendo. ¿Sí? Y me volví para ver la voz, cosa muy especial en la vida o en la dimensión de Dios. Nosotros las voces no las vemos. No, ¿Qué hacemos? las escuchamos. Las oímos. Sin embargo, el profeta se volvió para ver la voz. Y vi 7 candeleros y a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. ¿Sí? Entonces se volteó para ver quién hablaba y al que vio en medio de 7 candeleros, que lo vamos a ver después, dice a uno como el Hijo del Hombre, vestido una ropa que llegaba a los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, su voz como estruendo de muchas aguas, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza. Esa descripción es la revelación de Jesucristo. Los teólogos y algunos estudiantes al respecto han estudiado cada uno de estos elementos. Por ejemplo, el bronce bruñido era uno de los metales más fuertes que conocían en esa época. ¿Sí? El bronce bruñido. Esto habla, ¿dónde estaba el bronce bruñido? En sus pies. Habla de la firmeza de Jesucristo. ¿Sí? Dice que de su boca salía una espada aguda. ¿Cuál era la cita, perdón? ¿De qué? Apocalipsis. 1, empecé en el... 9. ¿Sí, en el 9? Sí. Pues empezó desde Sí, desde el 9 y terminé hasta el 16. ¿Sí? Gracias. Dice, sus ojos eran como llama de fuego. ¿Qué le podríamos aplicar a la llama de fuego? lumbre. Lumbre. ¿Qué le podemos... Luz, calor, luz, calor... purificación. ¿Mande? Purificación. Purificación, esa me gusta más. ¿Por qué purificación? Porque, ¿y cómo purifica el fuego? Bien, bien, vamos bien por ahí. El fuego derrite. ¿Sí? Derrite. Ahora, traslade la palabra derretir a redarguir. ¿Qué es redarguir? ¿Qué es redarguir? Redarguir es tomar conciencia del pecado. ¿Cuándo tomamos conciencia del pecado? Cuando los ojos de Dios se posan en nosotros. Dice otra parte de la escritura, ¿verdad? Que su espíritu es un fuego consumidor. Nos derrite, ¿sí? Nos redarguye, pero no nos acaba. Nos purifica. ¿Sí? Esa es una función de Jesucristo. La estamos viendo muy rápido porque esto tiene mucho estudio, pero sus pies del bronce bruñido eran firmes, refulgentes como un horno. Su voz estruendo de muchas aguas. El estruendo de muchas aguas o el estruendo es algo que es perceptible no solamente por una persona. Es un ruido muy fuerte. Es un ruido que cualquiera lo oye aunque no lo quiera oír. Máxime si es de muchas aguas. ¿Sí? Entiéndase esto como la predicación de su palabra. Sí, el estruendo es, por ejemplo, cuando viene una cascada. Usted ve una cascada, ¿sí? Ahí ve una cascada, las del Niágara, estas que están en Canadá, no se quedan así, usted las ve y no hace ruido, no, hay un ruido terrible. ¿Sí? Entonces, es escuchado por todos los que asisten, solo que están solos, ¿verdad? Pero bueno, entiendas esto como la predicación de la palabra de Dios.
Las 7 estrellas las vemos más adelante. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Cuál es la espada aguda de 2 filos? La palabra. ¿Sí? Jesucristo, el poder de Jesucristo se hace manifiesto en toda su persona, pero de forma más aguda, otra vez, de su palabra. Y en su diestra 7 estrellas. Las 7 estrellas las vamos a ver ahorita. Ahorita vamos a ver las 7 estrellas. Pero vea qué número está predominando ahí. 7. 7. ¿Qué quiere decir 7? Perfección. ¿Sí? Entonces, si usted le quiere agregar Apocalipsis, es la revelación perfecta de Jesucristo, porque nada más en esa expresión del capítulo 1 nos da la imagen de, ya la borré, Jesucristo, no de Jesús. ¿Sí? ¿Cómo era Jesús? Pues Jesús era el nazareno, Jesús era el que tal vez ayudó en la carpintería, Jesús es el que perdonaba los pecados, Jesús es el que discutía con los fariseos y pues los dejaba que hablaran. Jesús era el que, pues, ahí andaba Jesús, y Jesús es el que se dejó matar. Ese es Jesús. Pero el Apocalipsis no nos va a hablar de Jesús, nos va a hablar de Jesucristo. Jesús en su labor de Cristo, y Cristo es el sacrificio. ¿Sí? Entonces el Apocalipsis ya nos va a dar una percepción más amplia de quién es Jesucristo. Y el capítulo 1 nos hace una clara descripción de la personalidad y la obra de Jesucristo. ¿Sí? Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra, su mano derecha sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Hades es el sitio que pensaban los judíos que estaban los muertos. ¿Y no están? Sí, o sea, este es el lugar donde están los muertos. No me pregunte dónde están porque no lo sé, pero es un lugar. Y le llamaban Hades. Los judíos le llamaban Hades. Hades quiere decir el sitio de los muertos. ¿Sí? Y este libro fue escrito por un judío. ¿Vale? Y entonces le dijo: escribe las cosas que has visto. Escribe lo que has visto, Juan. Escribe las cosas que son. Entonces vamos a ver. Y es cosa que han de ser después de estas. Esa orden la dio Jesucristo. Y les decía yo ayer, ¿por qué las dejó por escrito? Porque es la forma más contundente de preservar un pacto. Muy lamentablemente tenemos que decir ahora eso de que la palabra de honor, si lo dijo, va a cumplir su palabra. Eso ya es historia para nosotros. Ahora, si usted quiere hacer un compromiso, un contrato de compra, de arrendamiento, de lo que sea, como dice, papelito habla. No debería ser, pero bueno. Por escrito las cosas no se olvidan. Por escrito hay cumplimiento. Y Jesucristo pone su doctrina por escrito. La redacción y escritura del libro de Apocalipsis es una orden dictada por Jesucristo. ¿Sale? Podríamos hablar mucho de este capítulo, pero si nos vamos capítulo por capítulo nos vamos en 22 semanas. Así es que ahí lo sigue leyendo, ¿sí? El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros. Las 7 estrellas son los pastores de la iglesia y los candeleros son las iglesias. ¿Ya quedó aclarado? ¿Cuál es esta iglesia? Ahorita vamos a ver con la que está en el capítulo 2 y el capítulo 3. Ya las comentamos hace 8 días. ¿No vino? No vino, ¿verdad? Ahorita se las explicamos, no hay problema. Entonces, ¿quedó claro las candeleros y las estrellas? ¿Las 7 estrellas son qué? Ahí dice, mire, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las iglesias. Ese es un mensaje extraordinario y maravilloso.
Y creo que iba a terminar la clase. Pero a ver. Primero vamos a hablar con las iglesias. ¿Sí? La iglesia o las iglesias, bueno, vamos a retomar lo de 8 días, ¿verdad? ¿Cuántas iglesias son? 7. 7. ¿De qué habla el 7? De perfección. Entonces quítale el 7 y póngale la iglesia Perfecto. perfecta. Ok. Esa es la iglesia. Y la descripción de las 7 iglesias es como la etapa de la iglesia en cierto momento. Si lo quiere ver como etapa, véalo como un recorrido de manera secuencial. Lo dijimos, hay teólogos que así lo ponen y coincide como una secuencia. O bien haga un conjunto de todos y el resultado de los 7 mensajes le dan el mensaje perfecto a la iglesia perfecta. La iglesia de Jesucristo es la única iglesia y es la única iglesia perfecta. Pues no hay más iglesias. El mensaje de Jesucristo. Cualquier otro grupo que se haga nombrar iglesia es un grupo social. Pero ¿por qué no dices 7? O sea, porque dice que son 7 iglesias. 7 habla de perfección. Nomás por perfección. Por pero no perfección. exactamente por... Sí. Si usted analiza el mensaje de una, de dos, de las 7 iglesias, le va a dar el mensaje perfecto A la iglesia. a la iglesia perfecta por el Jesucristo perfecto. Y dijo que el mensaje de Jesucristo es el Perfecto, mensaje perfecto. ¿Sí? Porque son 7 mensajes, mensaje perfecto, 7 iglesias, entonces la iglesia de la perfección, la iglesia perfecta. ¿Sí? La iglesia perfecta, ¿cuál es su símbolo ahí en Apocalipsis? Candelero. ¿Qué hace un candelero? alusa. La luz. Entonces, ¿cuál es la función de la iglesia? La luz. La iglesia que es perfecta no es la que tiene 100,000 integrantes. La iglesia perfecta no es la que tiene los más nice de la región. No. La iglesia perfecta es la que da luz. Y si la iglesia a la que usted pertenece no da luz, no es perfecta. ¿Qué es dar luz? Un testimonio. Testimonio. Disipar las tinieblas. ¿Dónde? Disipar las tinieblas. Disipar las tinieblas. ¡Ay! Muy elegante. ¿Y qué es disipar las tinieblas? Pues darles información. Ah, eso. Conocimiento. Porque el conocimiento ilustra. ¿Sí? Las tinieblas, lo vimos en una clase antes, son ignorancia. Simpleza. ¿Se acuerdan del domingo? Ay, alguien me dijo, oye, estuvo muy fuerte lo del domingo. ¿Sí lo sintieron fuerte? No, ¿eh? No. Alguien O sea, me dijo, que ay, le caiga esa Que se le ponga. pero sí, ¿no? La iglesia debe dar luz, y es la luz, disipar las tinieblas, y las tinieblas la ignorancia, y disipar eso es eliminar la ignorancia. ¿Y cómo se elimina la ignorancia? Pues con el conocimiento. Sí, entonces la iglesia no puede dar lo que no tiene. Tiene que conocer para poder enseñar. ¿Sale? Pero hay otra cosa. Están los 7 ángeles. ¿Qué son los ángeles? Los mensajeros. A ver. No dice mensajeros. ¿Qué son los ángeles? Ángeles. Dijo usted ¿Qué que eran significa? los pastores. Son los pastores, ¿no? Eso no es tan Vamos a... Dice las 7 estrellas. Ah, es que ahí faltó. Las 7 estrellas. Las estrellitas. Está... Las estrellas son los ángeles. Y los ángeles son los pastores. ¿Sí? Ahí le va para que de una vez se ubique muy bien y nos ubiquemos todos y no andemos pensando cosas que no debemos y fundamentemos más algo que desde el viernes venimos discutiendo, ¿verdad? Pero bueno, hoy lo vamos a mencionar. Los pastores de las iglesias
no son los iluminados, no son los consagrados, los que están más cerca de Dios. Son los que son los guías espirituales. A ver. Los pastores son los ángeles. ¿Y los ángeles? Las estrellas. ¿Qué quiere decir ángel? Tú tienes que saber. Más que mensajero, no es precisamente Bueno, mensajero. ya iba a decir lo mismo. Dígamelo en español y dígamelo en mexicano. Los enviados. Los enviados. En español. ¿Y en mexicano? Ángel quiere decir enviado. Achichincle. ¿Se Pues, IBM. ¿qué es eso? Y venme a traer El esto. empleado y venme a traer ¿Ves? aquello. Achichincle. Sí. Ese es el pastor, un servidor. No es para que lo ande poniendo allá en el pedestal. Es achichincle, yo siempre decía achichincle. Chichicle. El pastor no ande poniendo en el pedestal. Ni ande pidiendo el pastor perfecto para la iglesia. No, si el pastor lo dijo, no, el pastor es igual que usted, es un servidor. Y si el pastor tiene toda la autoridad de Dios, sí la tiene para servir. ¿Sí? Ese es el pastor, ese es el enviado, ese es el siervo de Dios, el que tiene que estar a las órdenes. Esa es la política de Jesucristo. Señor, después de que te vayas, ¿quién va a ser aquí el mero mero? ¿Quién va a ser el segundo, el que va a llevar aquí las riendas del negocio? Sí, ¿Quién quiere ser primero aquí?, preguntó Jesucristo. el que sea. El que quiera ser primero, Sí. póngase a servir a los demás. Y entonces, cuando se pone usted a servir a los demás, puede usted aspirar al puesto de enviado o de pastor. Y si quiere, le damos su título certificado: siervo inútil. Así lo dijo Jesucristo, no es ningún, es el mensaje, esa es la revelación de Jesucristo. Muy bien, eso no jalaba. Pero porque es siervo inútil. Pues así dijo Jesucristo. Ay, dio la respuesta: siervo inútil, ¿por qué? Porque apenas estás haciendo lo que tenías que hacer. Desde hace tan. Una persona que se pone a hacer lo que tiene que hacer, pues es eso. O sea, yo llego al trabajo y me pagan por pelar manzanas. Entonces llego al trabajo muy a tiempo, no llego tarde, llego bien puntual, y llego al trabajo a trabajar, cosa que algunas veces es raro, y entonces están las manzanas y me pongo a pelar manzanas. ¿Sí? Y después de que tengo 8 horas de pelar manzanas y ya termino, y digo, ya terminé de pelar manzanas, ¿qué me van a dar? Pues el salario, señor. No me da un reconocimiento adicional por pelar manzanas, no, señor, a eso viene, para eso se le paga. Pero es que trabajé 8 horas, como la maestra que les decía que ya no es. Siempre llegaba bien temprano, me caía muy bien porque llegaba muy temprano. Un día llegó tarde que la reporto. Se prendió así como un cerillo. ¿Qué cerillo? Un incendio. ¿Por qué me reportó si llegué tarde nomás hoy? Por eso, porque llegó tarde hoy. Pero usted sabe que yo llego siempre temprano, muy consciente de que llega temprano, pero hoy llegó tarde y por eso la reporté. Pero es que usted debe tomar en cuenta que siempre llego temprano, pues es su obligación, compañera. Hoy llego tarde, la reporta. Esa es la definición de siervo inútil. ¿Dictada por quién? Ahora sí que reclamaciones en la gerencia. ¿Te está bien gacho la palabra? ¿Qué? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Pues a lo que me refería. Entonces, el próximo jueves vamos a ver el mensaje perfecto a la iglesia perfecta. Prepárese para conocer en una extensión mayor lo que usted pronuncia cuando dice en el nombre de Jesús. Ándele. Porque cuando decimos en el nombre de Jesús, tan natural, ya no sale tan así, tan sueltecito, ¿verdad? Pero no comprendemos la dimensión del nombre de Jesucristo. Lo vamos a ver el próximo jueves. Dijimos que